¿Sabías que uno de los textos más leídos de toda la Biblia se escribió en medio de la amenaza, el miedo y la incertidumbre? El Salmo 23 no fue una oración de comodidad, sino un grito de confianza en medio del caos. Hoy más que nunca, en un mundo saturado de ansiedad, problemas y noticias que desgastan el alma, este salmo nos ofrece una promesa poderosa. No estamos solos. En este vídeo descubriremos cómo esta antigua oración de David puede convertirse en nuestro refugio espiritual frente a las tormentas de la vida. ¿Qué significa que nada me falta cuando sentimos que nos falta todo? Quédate, porque al final entenderás por qué este salmo ha sostenido a millones de personas, incluso cuando todo parecía perdido. David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Pasaba largas jornadas bajo el sol ardiente de Judea, cuidando a sus rebaños de los peligros del desierto, leones, lobos y bandidos. Sabía que las ovejas eran criaturas frágiles, necesitadas de guía, alimento y protección constante. En esas soledades, aprendió lo que significaba depender totalmente de otro, porque así como las ovejas confiaban en él debía confiar en Dios. Cuando escribió el Salmo 23, David no era ya ese joven pastor, sino un hombre que había pasado por traiciones, guerras, persecuciones y noches de llanto. El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23, 1, no fue un verso poético, sino una declaración profunda de confianza radical. Lo dijo sabiendo lo que era tener enemigos, dormir en cuevas y sentir el peso de la soledad. Aún así, afirmó, nada me falta, porque aprendió que, aunque todo falte, si Dios está, hay esperanza. A primera vista, esa frase nos sugiere descanso y paz, pero en la geografía de Israel no hay muchas praderas verdes. Lo que sí hay son zonas áridas donde, tras las lluvias, crece una fina capa de pasto, apenas suficiente para alimentar al rebaño un día más. David no hablaba de abundancia lujosa, sino de la provisión diaria, justo lo necesario para avanzar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Salmo 23, 2, se refiere a los lugares seguros donde las ovejas pueden beber sin ahogarse. Cada palabra está impregnada de su experiencia de vida. La fe no era un lujo, sino una necesidad cotidiana. David conocía los valles donde acechaban sombras y peligros, pero también sabía que Dios, como buen pastor, no se alejaba cuando más lo necesitaba. Esta línea revela el corazón del Salmo. No se trata de evitar el valle, sino de atravesarlo acompañado. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Salmo 23, 4. En la tradición hebrea, estas cañadas eran pasos estrechos, entre montañas, donde el peligro acechaba en cada sombra. David había pasado por esos lugares físicos y espirituales, perseguido por el rey Saúl, traicionado por su hijo Absalón, abrumado por la culpa. Pero aprendió que la presencia de Dios no se manifiesta solo en la victoria, sino también en el sufrimiento. No decía, no hay oscuridad, sino no tengo miedo. Ese matiz lo cambia todo. Pero aún quedaba una imagen más poderosa por revelar. El cayado era la vara curva del pastor, usada para guiar a las ovejas con suavidad. La vara, en cambio, servía para defender el rebaño de amenazas. David entendía que Dios no solo guía con ternura, sino que también protege con firmeza. Ambos símbolos transmiten seguridad. En un mundo donde los líderes muchas veces abusan o abandonan, esta imagen de Dios como pastor que guía y defiende, consuela profundamente. Es un Dios presente, que actúa, que no es indiferente al sufrimiento. Me preparas una mesa frente a mis enemigos. Salmo 23, 5. Incluso en medio del conflicto, David visualizaba a Dios sirviendo una mesa, un acto íntimo y generoso, como si dijera, puedes sentarte y comer,
incluso aquí, estás seguro. ¿Y si esa mesa sigue estando disponible hoy para ti? El Salmo termina con un giro de esperanza. Tu bondad y tu fidelidad me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Salmo 23, 6. En tiempos antiguos, habitar en el templo era símbolo de refugio eterno, de pertenecer al amor de Dios. David no deseaba solo victorias o riquezas. Su mayor anhelo era permanecer con Dios, encontrar su morada, su descanso, su paz. Este salmo es un viaje espiritual, desde el desierto hasta la mesa, desde el miedo hasta la casa del Señor. Y esa promesa no era solo para Él, también es para ti. Pero, ¿cómo se traduce esto en nuestro mundo de hoy? Vivimos tiempos acelerados, noticias que alarman, facturas que se acumulan, relaciones que se tensan, sueños que se posponen. Y en medio de todo, surge la pregunta: ¿quién me sostiene cuando todo se tambalea? A veces sentimos que nos falta todo: paz, certezas, salud, esperanza. Pero el Salmo 23 comienza con una declaración valiente. Nada me falta, no porque todo esté bien, sino porque Dios está. ¿Te has sentido así alguna vez? Agotado, pero con una fe que se niega a apagarse. David nos recuerda que no estamos llamados a entender todo, sino a confiar. ¿Y si la respuesta no está en huir, sino en confiar? Hoy soñamos con estabilidad, sueldos altos, salud constante, relaciones perfectas, pero la vida real es más parecida al desierto de Judea. Pastos escasos, días inciertos, recursos limitados. Dios no siempre da abundancia, pero sí lo necesario para cada día. Quizá ese pequeño consuelo que llega a tiempo, ese amigo que llama, ese pensamiento que calma, son sus pastos verdes de hoy. No esperes señales espectaculares. A veces su guía es suave, casi imperceptible. ¿Estás prestando atención a los pequeños regalos de hoy? Porque a veces lo más milagroso es lo más sencillo. Caminamos por cañadas de ansiedad, depresión, adicciones emocionales. Las redes sociales nos comparan, el estrés laboral nos agota, la soledad se instala. Y aunque son otros tiempos, el sentimiento es el mismo. Camino en la oscuridad, pero la promesa sigue en pie. Tú vas conmigo. No estás solo. Esa presencia silenciosa, esa fuerza que no sabes explicar, es Dios caminando contigo. ¿Lo reconoces en medio de la oscuridad? Porque a veces la verdadera luz se revela solo en la noche. En una cultura que rechaza los límites, el Salmo nos recuerda que ser guiado también implica corrección. Dios nos cuida con ternura, pero también con firmeza. A veces, lo que parece un obstáculo es una protección. ¿Y si ese no, que tanto dolió, fue en realidad un sí a algo mejor? Como padre, Dios guía con amor, pero también defiende con autoridad. Aceptar su callado es confiar en su amor, incluso cuando no lo entendemos. A pesar del conflicto, la promesa es clara. Hay una mesa, hay una casa, hay un lugar para ti. En medio de tus luchas, Dios no te rechaza, te sirve, te espera. Esa casa del Señor no es un templo físico, sino la certeza de ser amado, sostenido, esperado. ¿Te has sentido fuera de lugar últimamente? Este salmo te dice: eres esperado. Hay un sitio para ti. Y quizás eso es todo lo que necesitabas oír hoy, porque al final el verdadero refugio es su presencia. Y ahora dime tú, ¿qué enseñanza te llevas hoy del Salmo 23? ¿Dónde has visto tú la guía, la provisión o la mesa de Dios en medio de tu crisis? Me encantaría leerte en los comentarios. Tus historias, tus dudas, tus oraciones. Dale me gusta. Si este mensaje te habló al corazón, suscríbete para no perderte los próximos vídeos y compártelo con alguien que esté atravesando un momento difícil. Quizás hoy
tú seas ese pastor que guía a otra oveja herida de regreso al rebaño, porque, aunque el mundo cambie, el pastor sigue siendo el mismo.